Hola, ¿cómo están? Vamos a ver un nuevo tema de física denominado movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, atentos a este breve tema. Bueno, vamos a ver primero lo que es el concepto. ¿Qué entendemos por movimiento rectilíneo uniformemente variado? El movimiento rectilíneo uniformemente variado también es conocido por sus siglas MRV. ¿Ya? También se lo considera como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es prácticamente lo mismo dadas las características que posee. Este movimiento posee una trayectoria recta, tal como nos menciona su nombre, y en ahí se va a ver variaciones de velocidades. Es por eso que es variado. Va a haber variación de velocidad de velocidades iguales en tiempos iguales, pero también tiene una aceleración que es constante. Bien. Las características. Nos dice que como características tiene que si la velocidad va a aumentar, el móvil acelera. Entonces, por lo tanto, la aceleración tiene un valor positivo. Ahora, si la velocidad, por el contrario, disminuye, entonces el móvil estaría desacelerando y este valor de la aceleración sería negativo. Ahora también entre las características tenemos lo siguiente, que no se debe confundir nunca lo que es la velocidad con la aceleración, pues ambos son conceptos muy diferentes, porque acelerar no significa que va a ir un móvil más veloz, sino que simplemente está cambiando su velocidad. A veces en el diario vivir se utiliza, ¿no?, la palabra para generar el entendimiento de que está yendo más rápido o es más veloz, pero no, simplemente está cambiando su velocidad. Y es por eso acá que nos mencionan esos dos puntos, ¿no? Si bien acelera o desacelera. Y ahí se ve que no precisamente va de la mano con ir más veloz. Ahora vamos a ver las fórmulas de este movimiento. Tenemos cuatro fórmulas principalmente, donde vamos a ver los siguientes componentes. Tenemos la velocidad final, velocidad inicial, aceleración, distancia y tiempo. Velocidad final se mide en metros por segundo, velocidad inicial también en metros por segundo, la aceleración en metros por segundo al cuadrado y el desplazamiento, en este caso un desplazamiento horizontal, por eso lo representamos con la letra X. También hay textos donde lo representan con la letra D, no hay ningún problema. Este se mide en metros y el tiempo finalmente en segundos. Las fórmulas que nos dicen, la primera, velocidad final, va a ser igual a velocidad inicial más o menos aceleración por tiempo. La fórmula 2, velocidad final al cuadrado, igual a velocidad inicial al cuadrado más menos el doble producto de la aceleración por la distancia o el desplazamiento. Luego tengo la fórmula 3, distancia o desplazamiento igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y finalmente la fórmula 4, tengo a la distancia igual a la velocidad final más la velocidad inicial dividido entre 2 que se multiplica por el tiempo. En acá dos aspectos muy importantes. Como pueden ver, estoy aquí trabajando con dos signos. ¿En qué caso se utiliza? El signo positivo se utiliza cuando el movimiento es acelerado y el signo negativo se va a utilizar si el movimiento es desacelerado. ¿Ya? Esos dos aspectos, es por eso que se utiliza, se formula de esta manera. Como pueden ver en la última fórmula no estoy utilizando el signo más menos, simplemente el signo más. ¿Por qué? Porque en la última fórmula no se trabaja con la aceleración. Entonces, por lo tanto, no se ve reflejada esta situación. En cambio, en las tres primeras sí. Debo tomar en cuenta esta situación, en analizar bien el problema que se plantea y así poder asignar el signo que voy a utilizar. Ahora bien, vamos a ver en ejemplos que vamos a aplicar. Bien, ahora que hemos visto todo este aspecto de formulaciones y parte de teoría, vamos a aplicar en unos ejercicios. Bien, chicos,
Vamos a empezar resolviendo un ejercicio de movimiento rectilíneo uniformemente variado, que como bien saben, es el tema continuo a movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes han leído la documentación, deben entender de que en el movimiento rectilíneo uniforme trabajamos solamente con 3 factores, los cuales son velocidad, distancia y tiempo. Bien. En este caso se nos incrementa un factor más, que es la aceleración, la cual va a ir en función del incremento o disminución de la velocidad. Como pueden ver, yo estoy planteando un ejercicio. ¿Qué me dice el ejercicio? Nos dice, un auto que viaja a 10 metros por segundo se le aplica los frenos y se detiene después de recorrer 50 metros. La pregunta, ¿qué tiempo demorará en detenerse? Bien, para esto tengo mi gráfico sencillamente elaborado en el cual estoy plasmando ya mis datos. En acá, por ejemplo, podemos ver de que estoy poniendo ya la velocidad inicial porque me dice que el auto que viaja a 10 metros por segundo. Al aplicarse los frenos se va a recorrer unos 50 metros. Desde este punto recorre 50 metros más hasta llegar a detenerse. La pregunta es clara. Me está preguntando cuál es el tiempo. El tiempo sería mi incógnita. Bien, yo puedo plasmar mis datos aparte, puedo plasmarlo en la gráfica. La cuestión es que mis datos se entiendan. Ahora, si vemos la teoría que les envié, tenemos 4 ecuaciones. Las 4 ecuaciones son las siguientes, ¿no? Las que vemos acá en esta parte donde tengo 4 ecuaciones enumeradas. ¿Qué debo entender? Y siempre les dije de un principio de que ustedes, para poder resolver, tienen que saber utilizar la fórmula en base a sus datos, ¿ya? Primero, voy a ver mis datos y voy a ver cuál fórmula se me adecua. En mis datos tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, tengo los 50 metros que representa a la distancia, que la voy a representar con la letra X, y el tiempo. Son 4 factores. ¿Cuál de las ecuaciones me presenta estos 4 factores? Voy a la primera. La primera dice velocidad final, tengo velocidad final. Velocidad inicial, tengo velocidad inicial. Me dice aceleración, busco aceleración. No lo tengo. Por lo tanto, de hecho, descarto la primera. La segunda, velocidad final, hay. Velocidad inicial también tengo. Aceleración otra vez. ¿Me sirve? Tampoco. Voy a la tercera. En la tercera tengo distancia, velocidad inicial, tiempo, hasta el momento todo bien. Luego me dice otra vez aceleración. De hecho, descarto la tercera ecuación. Voy a la cuarta y en la cuarta tengo distancia, velocidad final, velocidad inicial, tengo esos datos, tengo tiempo. Perfecto, puedo trabajar con los 4 factores y voy a trabajar con esa ecuación. Entonces me planteo mi ecuación, donde me dice que voy a trabajar con la distancia, que va a ser igual a la velocidad final sumada a la velocidad inicial dividida entre el número 2, y todo este resultado se va a multiplicar por el tiempo. En acá, ¿cuál es mi incógnita? Como pueden ver, la incógnita es el tiempo. Por lo tanto, esta incógnita yo debo despejarla. Por lo tanto, yo puedo resolver directamente aquí con los números, como bien puedo despejarlo ya más antes. Para comodidad voy a reemplazar los datos, ¿ya? En mi solución, yo voy a reemplazar mis datos. Bien, entonces veo los datos que tengo, pero antes siempre debemos verificar que los datos estén con las mismas unidades. En este caso tenemos unidades del sistema internacional. La velocidad está en metros por segundo, sistema internacional, y la distancia está en metros. Perfectamente podemos trabajar. ¿Ya? La velocidad final está en 0. ¿Cero qué? 0 metros por segundo, obviamente. Ya es una cantidad que nos indica que se detuvo el carro, se anula lo demás, ¿no? Bien, reemplazo mis datos. La distancia voy a colocar 50 metros. Igual, me voy acá. La velocidad,
¿Qué valor tiene? Es 0. Simplemente directamente ya lo simplifico al valor 0. Ya no coloco ese dato. Y me voy a colocar la velocidad inicial. ¿Qué valor tiene? 10 metros por segundo. Dividido entre 2. Y luego lo multiplico por el tiempo. El tiempo es la incógnita. Lo mantengo tal cual. Resuelvo en acá. ¿Cómo voy a resolver el ejercicio? Pues en acá lo que voy a hacer ya es operar matemáticamente como es de conocimiento general. Coloco los 50 metros. Igual en acá 10 metros por segundo dividido entre 2. ¿Cuánto me va a dar? Me da pues 5 metros por segundo. Esto se multiplica por el tiempo. Ahora, tengo estos datos. En acá, como la incógnita es el tiempo, lo voy a despejar, mandando al 5 metros por segundo al otro lado del signo de igualdad, haciendo lo contrario que hace en este lado. Es decir, si en acá está multiplicando, al otro lado del signo de igualdad, va a ir pues a dividir. Tengo los 50 metros y se divide entre los 5 metros por segundo. Y esto es igual al tiempo. 50 dividido entre 5, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 10. Las unidades se simplifican. Operando por extremos y medios, simplificamos, porque en acá vamos a ver que hay un 1 como denominador. Entonces, metro y metro se simplifica. Segundos sube como la unidad de mi resultado. Va a salir 10 segundos, que va a ser igual al tiempo. Si quiero ordenar el ejercicio correctamente, coloco de la siguiente manera. El tiempo es igual a 10 segundos. Y ya he determinado mi resultado. Como pueden ver, lo que debemos hacer es siempre leer bien el ejercicio, plasmar nuestros datos, ya sea en un gráfico como en este caso, o también podemos plasmar en un recuadro recabando nuestros datos, como hacemos de costumbre. Yo puedo recabar mis datos de la siguiente manera, ¿no? También coloco datos y recabo los datos que tengo. En acá que tengo velocidad inicial igual a 10 metros por segundo. Velocidad final va a ser igual a 0. La distancia recorrida es igual a 50 metros. Luego el tiempo, que es mi incógnita. De una o de otra manera estoy viendo plasmado mis datos para poder yo así determinar con cuál de las fórmulas voy a trabajar y así poder dar resultado a mi ejercicio. Bien, vamos a resolver ahora un segundo ejercicio. En este segundo ejercicio nos menciona lo siguiente. Un automóvil inicia su movimiento a razón de 8,33 metros por segundo. Si el tiempo que demora en llegar a su destino es de 900 segundos, calcular la velocidad final si el conductor aplica una aceleración de 0,06 metros por segundo al cuadrado. Bien, en este caso lo que voy a hacer para empezar es recabar mis datos. Ya veo en la gráfica de que el móvil se va a desplazar, ¿no? En este caso va a tener una velocidad inicial, final. Nos está presentando que va a haber un respectivo tiempo. Bien, voy a analizar lo siguiente. En los datos que recabo del ejercicio, recabo lo siguiente. Me dice de que el móvil inicia su movimiento con 8,33 metros por segundo. Inicia, me dice. Al mencionarme inicia, lo voy a determinar esto como la velocidad inicial, que es 8,33 metros por segundo. Luego, me menciona de que el tiempo que demora en llegar a su destino es de 900 segundos. Ya 900 segundos me da a entender de que tengo otro dato que es el tiempo, 900 segundos. Luego me dice calcular la velocidad final
si el conductor aplica una aceleración de 0,06 metros por segundo al cuadrado. Vemos claramente que la incógnita en este caso es la velocidad final. Para ello, ¿qué me dice entonces? Que debo utilizar una de las fórmulas ya mencionadas. En acá lo que voy a verificar es cuál fórmula me va a servir. Analizo la primera. Velocidad final, hay velocidad final. Velocidad inicial, hay velocidad inicial. Aceleración, hay aceleración. Y tiempo, también hay tiempo. Entonces, la primera fórmula ya me sirve para determinar mis resultados y lo voy a enmarcar acá en mi solución. En la solución voy a colocar la primera fórmula que me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Bien, en este punto les explico. Me dice más menos. El signo más se utiliza cuando la velocidad está en ascenso, en incremento. Y el signo menos se utiliza cuando la velocidad está disminuyendo. Esto siempre y cuando utilicemos aceleración. Si van a ver en el anterior ejercicio, en el primer ejercicio que hemos resuelto, no he utilizado signo más o menos. ¿Por qué? Porque directamente se trabajaba con un signo positivo, donde está esto en la fórmula 4. En acá, en cambio, ya me está dando esa opción. Si aquí nos dice que el móvil está partiendo y hay aceleración que es positiva, directamente utilizo signo positivo. Y lo que voy a hacer en este caso es reemplazar mis datos, pero siempre debo verificar de que mis unidades estén en el mismo sistema de unidades. En acá, la velocidad está en metros por segundo, el tiempo en segundos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado, que nos dice que es en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, por lo tanto, voy a reemplazar directamente. Velocidad final va a ser igual a velocidad inicial, ¿qué valor tiene? 8,33 y como nos dice, metros por segundo, más aceleración que tiene un valor de 0,06 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo que tiene un valor de 900 segundos. En acá, ¿qué debo resolver primero? En este caso voy a resolver primero la ecuación, la parte compleja, ¿no? Que es la multiplicación. Y luego voy a sumar. Entonces resuelvo aún velocidad final, copio 8,33 metros por segundo, más, y en acá voy a operar con la calculadora, donde voy a colocar mis los dos números que quiero multiplicar, que es 0,06 por 900. El resultado que me da es 54. Como vemos acá hay metros sobre segundo al cuadrado y hay segundos. En acá este segundo se simplifica con uno de los segundos que está acá. Y en acá, ¿cómo me queda? Metros sobre segundo. Y en acá lo que tenemos simplemente ya es una suma. Y voy a determinar solamente sumando de manera común, como siempre hago de costumbre, y determino velocidad final va a ser igual a sumo. 8,33 más 54 me va a dar el valor de 62,33. Como ven, las unidades son dimensionalmente correctas, metros sobre segundo, metros sobre segundo. Cuando las unidades están en las mismas, en el mismo sistema de unidades, tranquilamente se suma. 62,33 de la suma y las unidades se mantienen en metros por segundo. Y así ya he determinado mi resultado, el resultado que me ha pedido el ejercicio. ¿Cuál era mi pregunta? ¿Cuál era lo que me pedía? Era calcular la velocidad final y ya he determinado que la velocidad final es 62,33 metros por segundo. Bien, chicos, en este momento lo que vamos a hacer es resolver el problema número 3, ¿ya?
En este problema que nos dice que un atleta en los primeros 20 metros de recorrido alcanzó una velocidad de 11 metros por segundo. Determinar la aceleración que tuvo que imprimir y el tiempo empleado. Entonces, lo que debemos hacer primero es recabar nuestros datos, ¿no? Nos está mencionando que el atleta se está desplazando desde su punto de inicio hasta los 20 metros que va a recorrer. Por ende, debo entender que la velocidad inicial tiene un valor de 0. Nos está dando la distancia, que son 20 metros. Asimismo, tenemos el otro dato que nos dice que alcanzó una velocidad de 11 metros por segundo. Y lo que nos pide es hallar dos cosas. Lo primero, determinar la aceleración, que es nuestra incógnita, primera incógnita, y luego nos dice determinar el tiempo empleado, que es nuestra segunda incógnita. Bien, tengo la gráfica, entiendo que este movimiento se va a desplazar de esta manera. Han debido ver que en los ejercicios que les envié la distancia estaba determinada con la letra D, que también yo la trabajo con la letra X porque estamos trabajando movimiento rectilíneo que es en el plano horizontal. Bueno, como les dije, en base a mis datos voy a determinar qué fórmula voy a utilizar. La primera no voy a utilizar porque la primera necesita tiempo y es algo que aún no tengo. La segunda, velocidad final es dato inicial también. Tengo la aceleración, que es mi incógnita, y tengo la distancia. Entonces la segunda sí me va a servir para hallar mi resultado. Para lo cual yo voy a empezar colocando la ecuación que me dice que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial también elevada al cuadrado. Como el movimiento está con una velocidad que se incrementa, es un movimiento de aceleración positiva. Utilizo el signo más y el doble de la aceleración por la distancia. Esta es la ecuación que tengo para trabajar. Ahora bien, ¿cuál es mi incógnita? Pues mi incógnita es la aceleración. Para este caso, lo que yo debo hacer es despejar la aceleración, y es lo que hago en esta ecuación, es ir mandando los componentes de un lado del signo de igualdad al otro lado del signo de igualdad. Y eso es lo que voy a hacer. La velocidad inicial, en este caso, yo qué valor sé que tiene 0. Ya puedo simplificarlo en este punto. Directamente 0. ¿Cómo me queda la ecuación? Velocidad final al cuadrado igual a el doble producto de la aceleración por la distancia. Bien, en acá, ¿cuáles son mis otros dos componentes que deben despejarse? El 2 y la distancia. Y a estos, como podemos ver, es una multiplicación. Vamos a obtener un producto. Por lo tanto, al otro lado del signo de igualdad van a hacer lo contrario. Ahora me queda velocidad final al cuadrado igual a aceleración, y los dos que se estaban multiplicando pues pasan a dividir. Listo, ya he despejado la aceleración, que es lo que necesito determinar en primera instancia. Y lo que voy a hacer en este caso es reemplazar mis datos. Como pueden ver, yo le estoy procediendo directamente porque ya sé que mis datos están en el sistema internacional, ¿ya? Ahora bien, reemplazo mis datos. La aceleración va a ser igual a la velocidad final. ¿Cuánto tiene? Tiene el valor de 11 metros por segundo. Todo esto elevado al cuadrado. Y dividido entre el doble de la distancia. 2 por 20 metros. En acá, ¿qué voy a obtener? Tengo 11 elevado al cuadrado metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Abajo, 2 por 20 es 40 metros. Bien, en la que ya puedo proceder directamente, ¿no? Nosotros ya aplicamos el uso de la calculadora, por lo tanto, procedemos directamente en esta operación, donde voy a trabajar lo que es el 11
elevado al cuadrado dividido entre 40. El resultado me da una fracción, lo convierto en un número lineal y voy a tener como resultado 3,025. Las unidades, aquí tengo metro y aquí hay metro al cuadrado, por lo tanto este lo simplifico. ¿Y en qué me va a quedar? En metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Qué nos está diciendo este resultado? ¿Cómo puedo interpretar? Pues lo interpreto de la siguiente manera, de que la aceleración que emprende este atleta es la siguiente, que por cada que está recorriendo, incrementando su velocidad en 3,025 metros por segundo a cada segundo. Eso nos quiere decir la aceleración, de que va incrementando su velocidad. Bien, vamos a la siguiente incógnita, es el tiempo. Y voy a mis ecuaciones y voy a deducir fácilmente de que voy a usar la primera porque tengo velocidad final, inicial, ya tengo la aceleración y voy a poder determinar el tiempo. Entonces en acá la ecuación que tengo es velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. De la misma manera, en acá lo que debo hacer es despejar el tiempo. Lo mismo, la velocidad inicial sabemos que tiene un valor de 0, directamente la ecuación me queda velocidad final igual a aceleración por tiempo. La aceleración que está multiplicando va a pasar a dividir y tengo lo siguiente, la velocidad final dividida entre la aceleración me va a dar como resultado a el tiempo. Listo, ahora lo que yo puedo hacer directamente en acá ya es reemplazar mis datos. El tiempo va a ser igual a velocidad final 11 metros por segundo y la aceleración es 3,025 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué voy a hacer en este caso? Pues voy a aplicar división. 11 dividido entre 3,025. Como resultado, ¿qué voy a tener? Voy a tener el valor de 3,63 y ven que tenemos una serie de decimales. En acá yo voy a redondear solamente con 2 decimales. El resultado me quedaría 3,64 porque el 6 le incrementa en una cifra al 3. Entonces, el tiempo va a ser igual a 3,64 unidades. Metro con metro se simplifican y aquí tengo segundo y aquí tengo segundo al cuadrado, que es segundo, por lo tanto 1 se va y me queda en segundos. El tiempo que el atleta ha empleado en recorrer esos 20 metros es 3,64 segundos. Y como ven, hemos podido hallar los dos componentes que nos pide. Estamos aplicando despeje. Bien, chicos, ahora vamos a hacer el ejercicio número 4. Y en este ejercicio me dice, la moto de la figura parte del reposo con una aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado. Calcular la distancia que recorrió durante 5 segundos. ¿Ya? Me dice 5 segundos. Entonces, veo mi gráfica y en la gráfica veo lo siguiente. Tengo el motociclista, como está partiendo del reposo, la velocidad inicial es 0. El tiempo que me da es de 5 segundos hasta que va a recorrer una respectiva distancia, que es lo que debemos determinar. Los datos que ya tenemos, como ya hemos dicho, la velocidad inicial 0. La aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Acá tenemos el dato de la aceleración. La distancia es nuestra incógnita y el tiempo que es 5 segundos. Perfecto. En este caso, entonces, lo que yo voy a hacer es buscar mi formulario, ¿no? Tengo mi formulario y en este formulario yo tengo lo siguiente. Tengo de que voy a hallar respectivas fórmulas que me van a ayudar a determinar. Ya saben, son 4. Entre las 4 tengo la velocidad, una con la velocidad final,
Velocidad inicial, aceleración y tiempo. En acá, como pueden ver, no me está dando como dato la velocidad final. Por lo tanto, no voy a determinar. Siguiente ecuación. Lo mismo, velocidad final. No tengo, ya lo descarto por hecho. La siguiente. Me dice que la distancia va a ser igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo. Y esto se va a sumar a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta ecuación me puede servir para determinar velocidad inicial, es un dato, ¿sí? El tiempo también. La distancia es nuestra incógnita, aceleración tenemos como dato, entonces la tercera me sirve, ¿no? Como les dije, podemos representarlo bien con la letra D o con la letra X, de preferencia con la letra X, en este caso, para que nos vayamos acostumbrando al movimiento rectilíneo uniforme, que es en el plano horizontal, ¿ya? Entonces la ecuación me dice, distancia igual a velocidad inicial multiplicada por el tiempo, va a ser el signo más. ¿Por qué? Porque está incrementando velocidad. Cuando incrementa velocidad, la aceleración es positiva. Más 1/2 de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Perfecto. Esta ecuación directamente me va a ayudar a determinar la distancia, como pueden ver. Bien, veo los factores. Velocidad inicial es 0, entonces cualquier número multiplicado por 0 siempre me va a dar 0. Por lo tanto, en acá ya lo determino como 0. Me queda la ecuación de la siguiente manera. Distancia igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Bien, reemplazo directamente mis datos. Distancia igual a 1/2. La aceleración, ¿qué valor tiene? El valor de 2 metros por segundo elevado al cuadrado. Bien, aquí sigue siendo multiplicación, es igual por el tiempo elevado al cuadrado. El tiempo, ¿qué valor tiene? El tiempo tiene el valor de 5 segundos. Ambos elevados al cuadrado. Voy a ir resolviendo parte por parte para no confundirnos. ¿Ya? Puede que ya sepan de manera directa, perfecto, está bien. Entonces en acá hago lo siguiente. Veo que acá hay 1/2 y acá hay 2. En este caso, como es multiplicación, puedo hacer lo siguiente, simplificar. Porque 1 está en el numerador y en el denominador. Son directamente proporcionales. ¿Ya? 2, la mitad de 2, 1 y 1. 1 por 1, 1 dividido entre 1, me queda 1. 1 metro por segundo elevado al cuadrado. Me voy a lo siguiente. 5 al cuadrado me va a dar 25. Segundos elevado al cuadrado, segundos al cuadrado. En acá ahora continúo. Como ven, sigue siendo multiplicación. Distancia igual a 1 por 25, 25. Ven que segundos están directamente proporcionales, uno en el numerador y el otro en el denominador. ¿Qué hacemos en este caso? También simplificamos. ¿Y en qué unidades me va a dar? Me va a dar en metros, lo cual es claro, ¿no? ¿En qué medimos la distancia? Pues las distancias siempre vamos a medir en metros, kilómetros, cualquier unidad que sea de longitud. Y bien, así está resuelto el ejercicio número 4. Bien, chicos, vamos a resolver otro ejercicio más de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Número 5, para que vayan copiando en sus carpetas, y nos dice lo siguiente. Un móvil viaja a 10 metros por segundo. A punto de llegar a una esquina, aplica los frenos y se detiene. Sabiendo que recorrió una distancia de 50 metros, calcular la desaceleración del móvil y el tiempo en horas que demoró en detenerse. Bien, en acá lo que vamos a hacer es hallar dos cosas, ¿no? Como nos dice, una, la desaceleración y otra, el tiempo. Pero siempre para empezar vamos a recabar los datos que necesitamos. Entre los datos que tenemos para recabar son los siguientes. Nos dice un móvil viaja a 10 metros por segundo.
Esto lo voy a tomar como una rapidez, pero como velocidad inicial, que es igual a 10 metros por segundo. Siguiente dato. Dice, a punto de llegar a una esquina, aplica los frenos y se detiene. Cuando se detiene, la velocidad final va a ser igual a 0 metros por segundo. Obviamente, las unidades se mantienen. Me dice luego, sabiendo que recorrió una distancia de 50 metros, ya tengo otro dato, la distancia que es igual a 50 metros. Me sugiere lo siguiente, calcular la desaceleración del móvil y el tiempo en horas que demoró en detenerse. Debo determinar, la aceleración, que es mi incógnita, y también el tiempo. Pero para el tiempo también, para esta incógnita, me da una determinante que debe ser en horas. ¿Ya? Bien, entonces voy a proceder a resolver mi ejercicio. Como nos dice, primero vamos a calcular la desaceleración, es decir, el valor de la aceleración que ha ido en sentido negativo. Es por eso que para utilizar esto yo debo aplicar lo siguiente. En las fórmulas en todas las fórmulas tengo 4 fórmulas principalmente, y en estas 4 fórmulas veo lo siguiente, ¿no? Que hay con signo más y menos, más, menos, más, menos. En el último no tiene signo menos, solo hay signo más. ¿Por qué? Porque en la cuarta ecuación no aplica el trabajo con aceleración. En cambio, en las anteriores sí. Entonces, cuando es aceleración positiva, es decir, cuando el móvil incrementa su velocidad, utilizo signo positivo. Cuando el móvil, como en este caso, va a frenar, es decir, disminuir su velocidad, va a desacelerar, debo utilizar con signo negativo en todos los que está trabajando como un factor la aceleración, salvo en el último porque, repito otra vez, no hay la aceleración entre sus factores. Sabiendo esto, entonces lo primero que voy a hacer es hallar lo que es la desaceleración. Hallar la desaceleración. Bien, para esto, de acuerdo a mis datos, voy a ver qué fórmula voy a utilizar. Tengo velocidad inicial, final, distancia y aceleración. 4 factores, ¿ya? La primera, velocidad final, es dato. Velocidad inicial es dato. Aceleración está dentro de la incógnita como parte de los datos. Y tiempo. Tiempo no me está proporcionando aquí, aún no, entonces por lo tanto no puedo trabajar la primera. La segunda, velocidad final. Final es dato. Velocidad inicial es dato. Luego me dice aceleración, es parte de la incógnita. Y distancia es dato. Directamente ya determino que voy a utilizar la segunda ecuación, que me dice lo siguiente, que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial también al cuadrado. Hemos dicho signo más o menos, menos cuando es desaceleración, y ese es nuestro caso. Ahora trabajamos con signo negativo, menos 2 veces la aceleración por la distancia. De acá, ¿qué es lo que debo hacer? Pues debo despejar la aceleración para poder hallar este valor. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Hago lo siguiente. Determino los valores que tengo. Velocidad final, como pueden ver, tiene un valor de 0. Directamente en acá le asignamos ese valor. Se reduce al valor 0. Y la ecuación me queda de la siguiente manera. Que va a ser 0 igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la aceleración por la distancia. En acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Con signo negativo lo voy a mandar al otro lado del signo de igualdad. Pero cuando va al otro lado del signo de igualdad, cambia de signo a signo positivo. Entonces tengo 2 veces aceleración por distancia, que es igual a la velocidad inicial al cuadrado. De acá lo que voy a hacer es despejar la aceleración. Entonces despejo la aceleración. La aceleración la voy a dejar a este lado. Igual, velocidad inicial se mantiene elevada al cuadrado, obviamente. Y estos, como pueden ver, de acá va a salir un producto. Es multiplicación.
al otro lado del signo de igualdad se va haciendo lo contrario. 2 a dividir y x que está multiplicando también a dividir. Ya he despejado la aceleración y ahora lo que voy a hacer es reemplazar mis datos. Ahora a reemplazar. Bien, tengo en acá la aceleración igual a velocidad inicial. ¿Qué valor tiene? El valor de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. 2, tal cual. Y x, que es la distancia, ¿qué valor tiene? Tiene el valor de 50 metros. Bien, en aquí lo que voy a hacer es operar directamente. Ahora, en acá, la velocidad inicial me dice que está elevada al cuadrado. Todo eso tal cual debo operar. Como es la velocidad inicial al cuadrado, 2x, 2 por la distancia de 50 metros. Voy a hacerlo de nuevo, paso a paso, para que se vayan dando cuenta, ¿ya? Como he ido viendo, tienen que ustedes anotar bien los datos, saber qué fórmula van a utilizar, con qué signo, y también hacer el despeje correctamente. Siendo así, van a poder determinar los resultados. 10 al cuadrado me va a dar 100 metro al cuadrado y sobre segundo al cuadrado. Abajo, 2 por 50, 100. Y también me da en metros. En acá, metro y metro, se simplifica. Metro se va a ir con uno de los metros de acá porque son metros al cuadrado, ¿no? Y el resultado me da el siguiente. La aceleración va a ser igual a 100 dividido entre 100 a 1. Metros, que me quedó 1 arriba, sobre segundo al cuadrado. Y ya tengo el valor de la aceleración. Bien, ahora lo que voy a hacer es determinar el tiempo. ¿Ya? Ahora voy a hallar el tiempo. Para hallar el tiempo, ya veo que tengo más valores para trabajar. Voy a ir a mis ecuaciones. En la ecuación 1, velocidad final es dato, sí. Inicial es dato, sí. Aceleración es dato, ahora sí ya es dato. Y aquí sí tengo el tiempo. Voy a trabajar con la primera ecuación. Ahora, si voy a trabajar con signo positivo o negativo, sigue con signo negativo porque es desaceleración. Como es desaceleración, signo negativo. La velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo. En acá, ¿qué debo hacer? Pues lo que debo hacer es despejar el tiempo, ¿ya? Velocidad final, como ya hemos dicho, tiene un valor de 0. Ya voy a hacer directamente, inclusive en acá, el que está con signo negativo ya lo puedo mandar al otro lado. Aceleración por tiempo, ya está con signo positivo, es igual a la velocidad inicial. ¿Qué debo despejar de acá? El tiempo, lo despejo. Tiempo es igual a velocidad inicial, la aceleración que está multiplicando pasa a dividir. Y en acá reemplazo mis datos. El tiempo va a ser igual a la velocidad inicial, que tiene un valor de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo dividido entre la aceleración, que ya hemos determinado, es 1 metro por segundo elevado al cuadrado. En acá, ¿qué hacemos? Simplificamos. Metro con metro se simplifica. Segundos de acá con uno de los segundos de acá se va a simplificar. Y el tiempo ahora me dice que tiene el valor de 10 dividido entre 1, 10. 10 que está el valor en segundos. Ya tengo determinado el tiempo. Pero este es un resultado parcial. ¿Por qué? Voy a volver al enunciado y el enunciado me dice que el tiempo tiene que estar determinado en horas. ¿Qué es lo que debo hacer? Conversión. ¿Cómo hago la conversión? En acá con el resultado.
10 segundos multiplicado por, en aquí ya voy a empezar haciendo la relación, segundos arriba, segundos abajo. ¿A qué quiero convertir? A horas. Hora es la magnitud grande, entonces le voy a poner la unidad ahí. Una hora, ¿cuántos segundos tiene? Tiene 3600 segundos. Igual. 10 por 1, 10. 10 dividido entre 3600 es una cantidad grande. Entonces lo voy a poner a la calculadora. Y digo 10 dividido entre 3600. Me da el siguiente valor. Lo pongo a un número entero y me da 2,77 y me da con altas unidades de 7. Con el redondeo aplicamos el siguiente resultado, ¿no? El tiempo va a tener el valor de 2,78 multiplicado por 10 elevado a ¿qué número? Me dice, según la calculadora, elevado a menos 3. ¿En qué unidades? En horas o segundos. Ahora es en horas. Y ya tengo mi resultado del tiempo determinado en horas. Es una cantidad mucho más pequeña que en segundos, ¿no? Como saben, la hora es una magnitud grande y ya hemos hallado los resultados que nos ha pedido. La desaceleración, como hemos dicho en ambos casos, hemos trabajado con el signo negativo. Para la desaceleración, signo negativo. Para hallar el tiempo, como es un valor de desaceleración, también con signo negativo. Eso quiero que tomen muy en cuenta. Y luego hemos despejado y del despeje hallamos el resultado, pero como nos ha pedido que tiene que estar en horas, lo hemos convertido a horas. Y ya he hallado mi resultado.